Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Real Talk. Yo creo que a mí fue que me tocaba presentar hoy, porque estoy en la silla del presentador. Bueno, tú estás en la silla que se paga. ¿En la silla que se paga? Sí, porque hay restaurantes que en determinadas sillas, Ajá. que ahí solamente se sienta el que paga. Oh. Eso es verdad, eso es Pues verdad. yo entonces no tengo dinero, déjame quitarme de aquí. Tú estás... Miren, hoy los he sacado de sus trabajos, tanto a Julito de su trabajo como abogado y a ti de tus consultas de psicólogos, porque quisiera que abordáramos desde dos puntos el tema de la adolescencia, a propósito Exacto. de todo lo que está pasando en el país. Déjame quitarme esto. Quédate con eso que No, te no, ve que se lo bien. quite. No. Es que verdaderamente me siento estresado. Sí. Sí, Y la toga y todo. todo. Entonces, señores, bienvenidos a Real Talk, donde los conductores se quitan los trajes en medio de la En cámara. medio de la cámara. Esto es un programa espontáneo. Esto es vivo. Esto no es con etiqueta y protocolo. Bien, entonces, yo he querido en este episodio de analizar desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista de la psicología y del derecho, el tema de la adolescencia. ¿Qué significa ser un adolescente en términos legales? Tema muy En interesante. términos psicológicos, ¿qué significa mentalmente? ¿Qué pasa por la mente de un adolescente? La profundidad desde el punto de vista psicológico en sentido general. Y por supuesto, el marco legal de nuestro país, de la República Dominicana, y las consecuencias que se tiene también cuando se lacera a un adolescente, ¿no? Y para eso lo voy a dejar a ustedes, que son los eruditos en esa área. Para nada erudito. Adelante. Lo primero es analizar como concepto y definición también. Y cuando hablo de definición me refiero a que la palabra adolescente, desde el punto de vista de las diferentes concepciones culturales, Claro, ese joven tiene sufre una una transformación definición diferente. Claro. Porque si nos vamos a Medio Oriente, todavía el concepto de adolescencia no se visualiza como se visualiza en Occidente. En algunos países de Oriente todavía se ven los adolescentes o los niños como adultos en miniaturas. Y todavía por eso tuve, por ejemplo, una ley sharia de los musulmanes que permite, Sandy y Julito, que una niña tenga algún tipo de relación marital con un adulto mayor o con un adulto. Sí, Que tenga relaciones sexuales. Inclusive se va al extremo de permitir que una niña recién nacida tenga algún tipo de contacto, porque ellos no perciben ni han determinado y estratificado lo que es la niñez, lo que es la adolescencia, lo que es la adultez. Es algo terrible. Y tú sabes que en la Convención Nacional del 1889, que es donde se crea por primera vez los derechos del niño, que es en Occidente, Francia es la cuna de todo eso. correcto. De los derechos universales. Ahí es que se comienza a definir lo que es un adolescente y por qué hay que separarlo de los adultos. Y también sabemos, cuando hablamos de lo que es la industrialización, estamos hablando de la época de la industrialización, ¿verdad, Sandy? Sí. La era de la industrialización. Ahí también es que comienza a aparecer el concepto de la adolescencia. ¿Y qué significa adolescencia como concepto? Significa adolecer. ¿Adolecer de qué? De conocimiento, De de protección. capacidad para la vida. Y como la mano... En ese proceso de definición, Ujú. que es una adolescencia, ¿qué papel jugó la psicología? La psicología jugó el papel de enseñarle, y por primera vez en el 1904, Stanley Hart y Sigmund Freud, el famoso Freud, con su metodología psicoanalítica, comienza a definir la mentalidad de un adolescente, porque no le ponían caso a eso. La ciencia no estaba preocupada por cuáles son las características mentales, biológicas, físicas, etcétera, de un adolescente. Y por ahí comienza por primera vez a determinar en un tratado que escribió Stanley Hart, que habla acerca de la adolescencia, fisiología, familia, cultura, sexo. O sea, comenzó a analizar todos sus aspectos relacionados con la adolescencia y desde ahí se comienza a determinar la edad de un adolescente y su capacidad para afrontar situaciones del contexto cotidiano y social. Y por eso lo apartan. De ahí aparece entonces también que un adolescente vaya a prepararse a la escuela, curse una serie de cursos para prepararse, para hacer la mano tecnificada y
profesional y capacitada en las industrias, debido a los nuevos aparatos de tecnología que habían en las industrias. Los niños a prepararse, a estudiar para que puedan ser los empleados en las industrias de esa tecnología que estaba transformando el mundo laboral. Por ahí comienza. Y los adultos al trabajo de mano fuerte, de mano de obra fuerte, y los alumnos, los adolescentes, niños, a prepararse. Entonces, desde ahí comienza a aparecer el concepto de adolescencia. Y desde el punto de vista psicológico, un adolescente es un individuo que está en una edad entre los 10 a los 19 años, que está cursando por cambios biológicos, psicológicos y sociales, pero carece de lo que se llama crisis de identidad. No tiene identidad y en ese proceso va a formar su identidad. Y la identidad de ese adolescente se va a formar en base a las experiencias sociales, culturales, que esté viviendo en su entorno, en su medio ambiente, en su hábitat. De ahí viene el concepto de adolescencia. Y cuando hablamos de adolescencia, entonces hay que hablar de un concepto que se llama pubertad, que es lo que define cuando usted se hace adolescente. Y la pubertad tiene que ver con cambios biológicos, hormonales y físicos. O sea, cuando un adolescente comienza a desarrollarse a partir de los 12 años. Y hay también adolescencia precoz. Hoy los adolescentes, que por eso estaba diciendo que hay que replantearse de nuevo cuando se comienza la adolescencia, porque los adolescentes que se maduraban a los 12 años, Sandy, últimamente se están madurando a los 8, inclusive hasta los 7. Entonces, si la pubertad define la adolescencia, donde aparecen los caracteres sexuales primarios y secundarios, estoy hablando de que aparece por primera vez la testosterona en el hombre para provocar el cambio físico y para provocar el ensanchamiento del cuerpo, el estirón del cuerpo, para madurar las gónadas, estoy hablando de los testículos donde se produce la testosterona, para provocar todo esos cambios físicos internos y externos. Pero ya entonces también tenemos las niñas que ya a los 8 o 9 años, en la pubertad, que se está dando precoz, más temprana, comienzan a desarrollar un cuerpo que parece mujeres de 20. Entonces, en términos psicológicos, ¿hasta qué edad ya uno deja de ser un adolescente? A los 19, 18 años. Pero eso es en la edad cronológica. O sea, porque yo te puedo decir... ser mayor de edad en términos legales. En términos legales, tú dejas de ser... En una nación, en un país. Exacto. Por ejemplo, en este país, en República Dominicana. 18 años, pero en Estados Unidos a los 21. Pero aquí, tú dejas de ser adolescente a los 18 años. O sea, usted tiene 17, 18, 17 años, 15 años, usted todavía no es un adolescente. Pero relacionada a una concepción legal, simplemente. Sí, claro. Hasta este momento. Pero hay que hablar, yo creo que ya que estábamos allá arriba y estábamos en un espacio sumamente interesante de definición, yo creo que desde el punto de vista psicológico, yo creo que nosotros tenemos que hablar, aterrizar a un aspecto nodal, que es la emancipación. Punto número 1. Punto número 2, la planificación familiar. Punto número 2, el aborto. Y sin entrar ya en la génesis de esos aspectos, que también viene dado por la planificación, hay factores importantes en los cuales la niñez en el día de hoy se mueve. Y ese adolescente del cual nosotros vamos a hablar hoy y del cual hemos entendido, y tú lo has explicado de manera excepcional en aspecto psicológico, también yo debo enfocarme en un aspecto quizás más, diría yo, social, en cuanto a lo que hemos visto en la República Dominicana, donde hay un 12% de niñas con la edad entre 12 y 14 años que van a la maternidad a dar a luz. Una realidad social. Una realidad social, un mal cultural, pero que es un punto ciego de la justicia. Sí, pero también hay que ver... Tócame ese punto. También hay que ver ese 48% de hogares monoparentales en la República Dominicana, donde, como tú definiste, adolece. Hay que ver también algunos aspectos importantes del Estado. Esa responsabilidad que tiene el Estado y esa responsabilidad que tiene la familia, los valores. Pero
entrando en materia, hay que decir que esos hogares monoparentales, ese adolescente sufre violencia. Violencia objetiva y violencia subjetiva. El Estado, ¿cómo incurre en violencia objetiva? Al no dotar, al no permitir a ese joven, por una razón u otra, el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso a todos los servicios que la ley 136-11-03 establece. Pero también hay que decir que esa violencia subjetiva hay que mencionarla. ¿Cuál es la violencia subjetiva? Es la prerrogativa que tiene este adulto que está al lado de este menor, puede ser su padre, puede ser su tutor, puede ser su madre, y que ésta no lo protege llevándolo a que éste tenga un nombre. Ustedes saben que existe en la República Dominicana alrededor de un 9% de niños que no cuentan con acta de nacimiento. Y todo lo que se deriva de los aspectos legales para una garantía del Estado social y democrático de derecho que nosotros tenemos en nuestra valiosa Constitución, y que ese adolescente actualmente no puede disfrutar. Por esos dos ámbitos: violencia objetiva y violencia subjetiva. Hay que establecer también cuáles son los factores endógenos y los factores exógenos que aguardan una similitud con lo objetivo y lo subjetivo. No es más que esa crianza que tienen esos jóvenes, producto también de que tienen padres que vinieron también de una situación violenta. Esos Yo padres... sé por donde tú vayas. Pero espérate, porque yo te desarrollé a ti. Yo sé por donde tú esos vas. padres vienen con una situación violenta. ¿Cómo? Esos padres vivían allá en San Juan, en la mata de Farfán, y por una razón u otra, por el tema de la economía, vinieron a la capital. Pero a la capital como nombre, como un membrete, no. Vinieron a la zona baja del río Osama. Y allí alquilaron una pieza o hicieron una pieza. La zona baja. Y esa desprotección social que esos jóvenes tienen allí, que probablemente allí no pueden tener la mayoría de accesos que nosotros hemos hablado aquí, como el tema de educación, salud, vivienda, esa garantía. Entonces, esos colchones de pobreza que estos jóvenes viven, necesariamente contribuyen a que estos jóvenes tengan vamos a decir, una apariencia, en cierto modo, de ser unos jóvenes que se están tratando de superarse, pero que en ese trayecto de que esos jóvenes pretenden superarse, encuentran otros niños con otro tipo de actividades ilícitas. Exacto. Pero viene el aspecto legal. Sí. Lo que tú estás diciendo es, y perdona que concluya por ti, es que la ley debe moldearse a la realidad social. No la realidad moldearse a la ley. Exacto, desde el punto de vista, porque la costumbre es una fuente de... Él le está dando un poder muy fuerte a lo que son elementos culturales de nuestra idiosincrasia. No, y la costumbre, que y es una fuente del derecho. de lo que ya prácticamente nos hemos convertido. No. Pero esa realidad que tú estás explicando muy bien, porque entendemos que el factor, la variable pobreza, es la madre de muchos males sociales. Correcto. Que afectan no solamente a la niñez, a la adultez, a todo el mundo. Pero precisamente no podemos crear un determinismo absoluto. No, pero yo no he creado determinismo. Yo lo que estoy planteando... Yo sí te puedo decir que ahí en esa realidad que viven muchas adolescentes, muchos jóvenes, la gran mayoría no son de ese grupo. Son muchos que aún en la pobreza quieren salir adelante. Sí, pero... Porque a veces uno ve el ejemplo negativo de los barrios. Pero en los barrios hay mucha gente buena. Y mucha gente con dificultad y pobreza que hace las cosas bien hechas. No son todas las niñas que comienzan a prostituirse aquí a los 10 y a los 12 años. Hay muchas niñas ahí, en ese sector, en esos barrios, en esos lugares desprovistos de esas bendiciones que acaba de decir, como la salud, la educación,
la alimentación. Y como quiera, con muchísimas limitaciones, y como quiera emprenden y logran desarrollarse. No, pero hay un aspecto, y perdona que te interrumpa, porque yo creo que ahí hay algo que aclarar aquí. Ajá. Yo no he dicho en sentido general que estas jóvenes, del cual, porque estamos hablando aquí, para que ustedes tengan una idea, porque este quiere venir con un discurso y una cuestión. Aquí estamos hablando. El punto de lo que se trata ahora es hacer entender que el mal social que nos afecta viene radicado en la familia y el Estado. Esos yo dos diría aspectos. que primero, antes que la familia, porque siempre como que quieren darle todo el peso de la culpabilidad a la familia. Y siempre hay que repartir la cuota de responsabilidad. El Estado tiene una cuota de responsabilidad. Tiene la familia una cuota de responsabilidad. Y tiene también el individuo, como ser pensante, con un cerebro puesto ahí, una responsabilidad. Y, en verdad, no podemos decir... No, espérate, no, es que eso se contradice con lo que tú has planteado de la definición de adolescente. Sí, claro, que no se contradice. Porque te estoy diciendo que es un adolescente y te estoy hablando de las experiencias vividas. Se contradice porque... Y te estoy hablando de las acciones que muchas veces tú tomas como persona que sabes las consecuencias que puede traer. Porque cuando estábamos fuera del programa estamos hablando de un código que ahora también culpa a los adolescentes y a los niños que han cometido infracciones y lo penaliza y con cárcel. ¿Por qué lo está penalizando con cárcel? Porque es un cerebro pensante y tiene responsabilidad de sus actos. No es una materia inservible que no piensa ni que no acciona. No, es una persona con conocimiento, con emociones, con malicia, con virtudes y con una serie de situaciones psicológicas que está sujeto a sus responsabilidades de las cosas que decide y de las acciones que toma. ¿Qué importancia tiene la familia en el tratamiento de un adolescente? Eso es lo primero. Bien. Y segundo, para que puedas exponer de manera específica, ¿en qué momentum ya los padres deben darse cuenta o empiezan a darse cuenta de que su hijo está pasando de la adolescencia y está madurando, ¿no? Está pasando de esa etapa. ¿Cómo se da ese proceso, ¿no? De transmutación de la adolescencia a una madurez? Una adolescencia a la madurez. Bien, la familia juega un papel fundamental, obviamente, dentro del contexto de lo que es la crianza de un individuo, porque es el órgano social fundamental que produce hombres y mujeres para el mañana. Ahí es que el individuo aprende lo que es la vida en sociedad. Y dependiendo cómo sea la crianza dentro del contexto y conglomerado de la familia, los valores que se le enseñen, la cultura de amor, de respeto, la cultura de amistad, todos esos valores que son fundamentales para una sociedad sana, se aprenden y se construyen en el órgano que se llama familia. Entonces, como decía Julito al principio, tenemos una deuda social muy fuerte que es la que ha provocado que tengamos todos estos males sociales. Cuando hablamos de esa deuda, hablamos de los divorcios, hablamos de las separaciones, hablamos de las custodias, cuando los padres están peleando por los hijos, para uno de ellos quedarse con uno de esos hijos. Todo eso es un problema para ese adolescente que comienza a crear un problema porque ese adolescente a veces tiene que irse con una tía, o irse con una abuela, o irse con un vecino y se encuentra desamparado con quien tiene que darle lo que se llama amor, afecto, cariño, atención, que son los ingredientes que van a construir una personalidad sana de un adolescente. Entonces, desde ahí la familia es lo más importante dentro del conglomerado de desarrollo de un adolescente. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? La educación, ¿qué papel juega la educación en esa formación del adolescente? Mira, y el cuidado. Te digo esto porque se ha visto, sobre todo en este país, se ven muchos casos de niños que violentan hasta sus profesores. Eso tiene doble vínculo. En el hecho es doble vínculo. ¿En qué sentido? Eso de tan extendida le quita un poder mayúsculo a los padres con relación a la crianza. Y cuando el Estado dice, voy a estar con esos muchachos 8 horas, 9 horas, está diciendo, yo soy quien lo crío, yo soy quien le doy valores y principios. Y fíjate, en Estados Unidos lo primero que hicieron fue quitarle la patria potestad a los padres. La patria potestad es el derecho a tú educar a tu hijo en la manera en cómo tú percibes que debe ser su educación. ¿Con relación qué? Al sexo, con relación a sus preferencias sexuales. O sea, el Estado norteamericano le está diciendo a los padres, si un hijo tuyo quiere ser homosexual, tú no puedes impedírselo si él dice desde niño lo que quiere ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos orientando y educando
y nosotros tenemos más tiempo con él para enseñarle cómo nosotros queremos formar el modelo de ciudadanos que esperamos para esta nación. Entonces, en República Dominicana también estamos guiándonos últimamente por ese modelo educativo donde se le quita el poder de la crianza a los padres y lo tiene el sector educativo. Ahora, está el sistema educativo dominicano con las capacidades, con las experiencias, con las reglas, con las normas, con el nivel de educación para formar verdaderamente los ciudadanos que nosotros necesitamos para esta sociedad. ¿Qué se está enseñando ahí? El sistema educativo nuestro está cojo. Porque si hablamos de tanda extendida, aquí se ha criticado mucho lo que se hace en tanda extendida. Y ahí hay un modelo integral de educación en lo que es la tanda extendida de otros países. Aquí no. Aquí todavía nos falta mucho para entrar verdaderamente en un modelo de tanda extendida integral que forme ciudadanos integrales. Porque eso es lo que se busca. Con todo lo que se necesita para ser un ciudadano ¿Y por qué, bien. por qué ese fenómeno que se da en otros países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se ven jóvenes, una sociedad, una de las primeras potencias mundiales, y se ven jóvenes y adolescentes, por supuesto, con actos de violencia escolar, donde Porque han matado a otros Estados profesores, han matado a Unidos es una niños sociedad con armas de fuego. gregaria, y tú lo sabes. Hay una multinacionalidad, una multiculturalidad, mucha raza, mucha etnia, y todavía, por más que tú veas, no ha habido un sincretismo cultural y étnico en los Estados Unidos. Hay mucha separación. Es una sociedad separatista en ese sentido. Y hay una cultura muy individualista. Todo el mundo es yoico. Yo. Y esos niños muchas veces y esos adolescentes se crían con odio racial. Y escuchando, porque fíjate que la gran mayoría o son inmigrantes asiáticos o del Medio Oriente o son norteamericanos. ¿Tú no has visto nunca un hindú que ha explotado una vaina ya? ¿Tú has visto un hindú? Que un niño hindú mató 5, mató 10. No. Siempre son de esos musulmanitos, de esos asiáticos del Medio Oriente o estadounidenses, que se crían con una mentalidad de verte como enemigo y como el que me está quitando a mí el derecho en mi nación. Y van creando... Los videojuegos tienen un impacto. Los videojuegos tienen un impacto, claro que sí. Los videojuegos, y se han señalado una serie de videojuegos que se han comenzado a descartar por ser nocivos y tóxicos para los adolescentes. Por ejemplo, Grand Theft Autos. Es un juego que promueve la de... Sí, Grand Theft Auto. GTA. Es un juego que promueve prácticamente la violencia en todos los sentidos, en todos los niveles, inclusive. Fortnite. Inclusive, tú juegas con el preferido de tu nacionalidad. Hay un dominicano que es famosísimo en ese juego. Y es el que más utilizan para jugar. O sea, oye, ¿en qué posición nos están poniendo nosotros? Con el dominicano. Pero ve a ver qué es lo que se hace en ese juego. Y esos juegos moldean y modelan conducta delictiva. Pero no solamente eso. No solamente eso. Hay un sinnúmero de muñequitos y de películas que moldean eso. Series de adolescentes que moldean sexualidad precoz, que moldean homosexualidad, que moldean lesbianismo. Y por ejemplo, en Netflix, todas las series que hay actualmente moldean sexualidad temprana. Y por eso tenemos una adolescencia que se ve tan avasallada por esa sexualidad precoz y temprana. Y por algo, entonces, eso contribuye al embarazo en la adolescencia y a todo ese tipo de cosas que están afectando. Hablando del embarazo precoz, habría que enfocar un aspecto importante, que es estas jóvenes emancipadas, ¿verdad? Emancipadas que han salido del hogar, su casa, sea de manera voluntaria o por decisión de su padre o de su madre. Algunas han tenido relaciones y ya han tenido hijos, generan derechos. Del aspecto importante, ¿cuál es? La educación sexual, la planificación familiar y el aborto. Son tres cuestiones que yo creo que en este escenario y están social, muy malas manos en esta sociedad dominicana. Sí, porque ahí están los grupos organismos internacionales, porque yo creo que estas jóvenes, el primer factor que hay que darle es una educación sexual importante. Exacto. Que le diga a ellos a qué hora es la pubertad,
todo aquello y que le explique el tema de los órganos sexuales, todo aquello. Y eso ¿verdad? se le explica. Bueno, yo estoy hablando a nivel general de todas nuestras escuelas del país. En las escuelas aquí se le explica. Uno de los problemas que yo siempre he criticado es el enfoque. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas un anuncio de Profamilia. Sí, que no, yo le llamo ha- Antifamilia. Ha sido una gran... Que habla de un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. Y los niños no tienen derechos sexuales y reproductivos. El enfoque tiene que ser educación sexual, como tú dijiste, y reproductiva. Educarlos. Educarlos, pero... No derechos sexuales. Bueno, pero inmediatamente quedan embarazadas, ya viene un aspecto reproductivo. Sí, pero tú no puedes estar predeterminado a que van a quedar embarazadas Bueno, pero es una para hablarle de derechos. Bueno, pero una realidad. Sí, Ah, pero yo no el los enfo- defiendo a ellos, el pero ahí ellos están enfoque en lo claro. debería ser de derechos de educación sexual y De educación reproductiva. sexual, pero el tema del aborto en la República Dominicana, como se ha enfocado a nivel de la iglesia, a nivel del tratado con Trujillo y el Papa en su momento, no recuerdo ahora, pero punto. Eso indica que el concordato, eso indica que la República Dominicana, nuestras niñas, con el tema de la educación, porque se ha querido introducir en el código y todo aquello. Sí, pero detrás de eso también, el verdadero interés que se mueve es económico. Sí, pero independientemente de los aspectos económicos, porque también viene un aspecto ahí de la iglesia. Clínica abortistas. Exacto, Venta pero- de píldoras anticonceptivas comprada en la India Está a bien, $2 pero- para venderla a está bien, $6 el pero- Estado Sí, pero... por planes Parenthood a través de la USAID. pero que también Sí. hay que, nosotros tenemos que de una manera u otra. O si porque me en demandan Cuba- ahora por- en Cuba, las niñas, las adolescentes, ¿verdad? Tienen que ir al hospital, ¿verdad? Entonces le dan una tarjetita. Con esa tarjetita ya tienen que ir a buscar la pastilla y ir con la cuestión de las reglas. Si no la tiene, ahí van y le hacen un aborto. Porque existe una verdadera planificación familiar. ¿Entiendes? Entonces, la República Dominicana No tiene nada de eso. no cuenta con un plan para ello. Entonces, si la República Dominicana continúa con ese derrotero y se sigue llenando toda la parte alta de la capital y nuestros barrios, en los campos, los sectores, no existe un real Yo creo- manejo del Estado, unas políticas públicas enfocadas Yo a eso siempre- por parte del Estado dominicano, pues vamos a seguir con el mismo mal. Estamos de acuerdo. Yo siempre he creído que aquí se necesita una política de natalidad. No es que existe una política como hubo en China, que le prohibían tener Más de uno, dos más de hijos, más de un uno. hijo. Ahora ya se pueden tener 2 y hasta 3, dependiendo el lugar en China. Pero aquí debe de haber una política de control de natalidad. Correcto. Porque muchos de los males que tiene esta sociedad se debe precisamente a ese desorden que tienen los países en vía de desarrollo, que se tiene una cantidad exorbitante de hijos a los cuales no se le puede dar una educación, ni una alimentación, ni un cuidado adecuado, porque ni siquiera ellos mismos tienen cómo sustentarse la vida. ¿Cómo van a pagarle la vida entonces a 4, 5, 6 muchachos? No, y no Pero es sola- como un mal biológico y genético, como instaurado en la pobreza. Sandy, los países más pobres son los que tienen más muchachos. Sí, es tanto así que nosotros tenemos como diciendo- una invasión hospitalaria. Bueno. Vamos a verlo por esa vía. En otros, valga la redundancia, en otros hospitales en razón de la gran cantidad de Yo- haitianas que vienen a parir. yo estaba haciendo- Entre ellas, para que ustedes tengan una idea, la mayor cantidad, o sea, lo que más hace crecer la tasa es por el tema de muerte materno-infantil y todo eso. Que se da en ese público haitiano. en ese público haitiano, porque ahí no existe Sí, mueren mucho. ahí no existe ningún tipo Mucha desnutrición mucha fetal. desnutrición y todo aquello. Entonces vienen aquí y bueno, tú sabes bien que existen grupos económicos para que vienen están a traer, promoviendo que eso están acá. promoviendo que esas mujeres vengan acá. Inclusive, yo estaba el domingo en el Robert Reed Cabral. Estaba haciendo una obra social. Y me sorprendí, Sandy, con la cantidad de parturientas haitianas que habían en ese hospital. O sea, en cada sala, por cada dominicana, habían 4 haitianas. Ese no es el tema, pero como ya se habló del aborto y se habló de ese caso, yo me quedé sorprendido.
porque yo lo había escuchado así, pero no lo había visto como realidad. Pero como realidad pude darme cuenta de la cantidad de mujeres que vienen de Haití a parir a República Dominicana. Así es. Estoy durmiendo que tú estás, No, muchacho. no, yo te estoy dejando. No, porque ya hemos llegado prácticamente al final, pero me gustaría finalmente que ustedes, brevemente, ¿qué ustedes entienden que hace falta en la República Dominicana? Han dicho muchas cosas al respecto, pero de manera conclusiva, desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista legal, ¿qué hace falta en la República Dominicana para mejorar la convivencia en cuanto a los adolescentes y para no tener este desorden, como tú bien dijiste, en el país, con el tema de la adolescencia, este fenómeno que se está dando de adolescentes embarazadas con hijas, adolescentes en las calles y adolescentes, hombres, jóvenes, Mira, niños también en las calles delincuenciando. O sea, el tema de la adolescencia. el tema de la general. adolescencia, en sentido general, lo está tratando más ONG, organizaciones no gubernamentales. Pero yo no he visto una política real de la adolescente. Aquí hay consejos de la juventud, que no sé qué hacen tampoco. Aquí hay consejos de la niñez, pero no hay consejos de la adolescencia. ¿A dónde está? No existe. Sin embargo, es una de las etapas más críticas de desarrollo del ser humano. Porque es un individuo en formación de identidad. Se está convirtiendo en una persona, en un adulto. Y dependiendo de las experiencias que esté viviendo, es que vamos a tener delincuentes, vamos a tener prostitución, vamos a tener aborto y todas esas cosas. Pero si hay una institución que verdaderamente apare y procure el desarrollo de los adolescentes y que rescate a esos adolescentes que se ven en las situaciones donde sus padres los abandonaron, donde sus padres ya no les interesa ni siquiera quién es usted ni la vida suya, y hay una institución que ampare eso, podemos tener una mejor adolescencia y podemos tener mejores jóvenes y mejores adolescentes. La formación de los padres es fundamental. Bueno, yo estoy escribiendo un libro que se llama Manual para Padres. Cómo interactuar con los hijos adolescentes. Cómo saber cómo tratarlo en las diferentes etapas de desarrollo de su vida. Yo creo que un aspecto fundamental para tratar el tema de la adolescencia es el hacinamiento. Creo que nuestro sector es más vulnerable. Está muy ¿Por qué? hacinado. Tengo que plantearlo así, porque es la realidad que me ha tocado vivir de frente, independientemente de otros factores que yo tengo que analizar para poder poner en contexto los aspectos nodales de esta conversación. Ese hacinamiento, donde están todos los hogares, uno frente al otro y todo aquello, es un factor. ¿Cuál? Hemos hablado ya del tema del control de la natalidad. Nuestras niñas tienen un tema de valores dentro de la familia que también hay que abordar. Todo aquello que nos está haciendo daño viene de manera endógena y exógena. Desde adentro del hogar tiene una madre que es borrachona, que no le da su comida a tiempo, Todas que no lo esas manda a la son escuela, realidades. que no le lava la ropa. Tiene un padre que es drogadicto, porque es un tipo de violencia. Sí. Él no le lleva el dinero completo a la esposa, o a lo mejor no le lleva nada. La niña lo consigue con un Y tipo entonces, del motorista. entonces el motorista o el delivery el delivery. que va y lleva por allá por la esquina, El o que vive vende por la empanada allá, en la esquina. el que vende el empanado, el que vende el pollo, El concho que le da una el bola. concho. Entonces para el viene, colegio. mira mi niña, toma. Entonces, ¿qué dicen en el barrio popularmente? Le estoy echando maíz Para comérmela ahorita. a comérmelo Esa ahorita. gallinita. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo con nuestra Y ya menores para en yo el ir día de hoy. cerrando también un punto importante. Ustedes han despedido el Se programa ha- como 15 veces. Y ya para terminar, un punto importante, Sandy. Mira, eso que él dijo es una realidad vivida, que uno la ve a diario. Pero hay otra cosa, que es como que no se está viviendo la adolescencia, se está pasando de la niñez a la adultez. O sea, no quieren como vivir la experiencia de la adolescencia. Los niños de hoy no quieren ser adolescentes, quieren ser adultos. Inmediatamente llegan a esa edad, visten como adultos, frecuentan los lugares de adultos. O sea, Sandy, tú ves una muchachita hace par de años atrás con su vestidito de niña, su peinadito de niña, su berenjenita que le hacían, sus coletines. ¿Tú no ves coletines ya? ¿Tú no ves yompita? Una licra metida hasta el tope. Y entonces esa ropa, cuando tú ves una niña con esa ropa, tú no ves una niña, tú estás viendo una mujer adulta, tú estás viendo una mujer ya hecha y derecha. Y eso hace también que al tú no visualizarla y verla como niña,
se cometan muchos errores con esa muchachita. Otro punto interesante. Déjela quieta, que se viste y se vea como una niña. No solamente que sea una niña. Vuelva de nuevo a los coletoncitos. Póngale su coletín, póngale su yompita. No le hacen moñito. No le hacen moñito. Pero oye, otro punto interesante. Que también ya Sandy quiere despedir el programa. Y vamos a dejarlo ya. Yo no voy a decir más nada. Termina, Sandy. Esto ha sido Real Talk. Hasta la próxima. ¡Nos fuimos! Sandy Sabiñón.